En el capítulo anterior, Billys, la princesa sirena, había sido intimidada por unos comerciantes, cobrándole mucho más de lo que deberían. Sin embargo, en ese momento aparece nuestro prota, listo para defenderla y apresar a los delincuentes. ¡Esa gente! Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota. Compró su propia ciudad y gracias a su amplio conocimiento del mundo moderno, ya que puede viajar incluso entre dimensiones, está llevando a la sociedad y a su país a lo más alto. Sigamos con la historia donde la dejamos. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en la oficina de la ciudad de Chang'an. Ellie está dándole el reporte a nuestro prota, diciéndole que después de la expansión de la ciudad, la granja estaba originalmente situada fuera de la ciudad y fue incorporada. Muchos residentes se quejaron por el ruido y la contaminación, por lo que el ministerio quiso trasladar a la granja a las afueras de la ciudad nuevamente. Nuestro prota aprueba eso y le dice que pueden continuar con ello. Luego, Ellie le muestra un documento, diciéndole que con eso ya terminarían por hoy, y sugiere que podrían ir a comer con Billys. Esto está sucediendo a la par que las compras de Billys. Nuestro prota le dice que no sabe dónde podría estar ella, y entonces ¿cómo podrían comer juntos? Él sugiere primero revisar los documentos, ya que dicho documento había sido presentado por la Secretaría de Seguridad. El Departamento de Seguridad había informado que la gestión de las principales calles comerciales ha sido un poco caótica últimamente. Algunos negocios han aprovechado la oportunidad para subir los precios más allá de los niveles que habían fijado. Empieza a quejarse de ellos y cómo se atreven a engañar a la gente para ganar más dinero. Estaban arruinando la reputación de la dinastía Han. Nuestro prota entonces pregunta si había encontrado todas las tiendas que subieron arbitrariamente precios. Ellie le presenta un papel, diciéndole que había descubierto un total de 6 tiendas que infringían la normativa y se concentraban principalmente en el pueblo antiguo. Nuestro prota, leyendo el papel, piensa como si recuerda bien esas tiendas deben ser las primeras tiendas que se abrieron cuando él empezó como señor de la ciudad. Ellie dijo que al principio pensó que sería un nuevo propietario de la tienda que no conociera las leyes, pero no pensó que serían gente con mucha más experiencia. Esas tiendas en particular contrataron a un grupo de hombres musculosos para que utilizaran su fuerza física para atemorizar a los comensales y obligarlos a pagar. Y entre una de las tiendas estaba la tienda de barbacoa, a donde ya sabemos que había ido a comer Billys. Nuestro prota se pone en marcha diciendo que eso no había diferencia entre ellos y unos ladrones. Tendrían que llamar a los guardias e ir para ver qué tan desenfrenados podrían ser. Mientras tanto cambiamos de escena y nos encontrábamos en la barbacoa. Billys estaba quejándose mientras estaban amenazándola a ella. Y ahí aparecía nuestro prota. Ellie le decía a nuestro prota cómo Billys estaba allí y esas bestias estaban comportándose de forma brusca con ella. El prota ordenó ir para bloquear las partes de atrás y evitar que se apen. Y en ese momento, mientras por dentro le decían a Billys que las puertas y las ventanas estaban diseñadas para que no se escuche mientras ella gritara y no podrían nadie salvarla. Él era la ley allí. En ese momento, nuestro prota desenfunda su espada, da un poderoso corte, ocasionando la escena que ya habíamos visto con anterioridad. La espada termina clavándose en el techo y nuestro prota apareciendo preguntando quién había dicho que era la ley. Y a su lado, Tis con un buen bate. De inmediato, los malhechores se sorprenden al ver a nuestro prota, y Billys al ver al prota también se alegra. De inmediato, el dueño de ellos se lanza a nuestro prota preguntándole qué se le ofrece, pues estaban tratando de recuperar dinero de un cliente que no paga, y como su negocio no era fácil, no podían recuperar el dinero para continuar con su trabajo honrado. Nuestro prota le pregunta si era de verdad eso, y el tendero insiste en su mentira. De inmediato, Tis le lanza unos papeles en la cara, mostrándole la investigación que habían hecho, preguntándole si tenía algo que argumentar. El hombre al leer los papeles piensa que ya se acabó. El departamento de seguridad ha averiguado todo sobre ellos, así que solo pueden admitirlo. Quizás con el apoyo de su majestad podrían ser perdonados. De inmediato todos se ponen postrados ante nuestro prota, diciendo que se habían equivocado y estaban dispuestos a devolver todo el dinero y que por favor les perdonen esa vez. Mientras tanto, Ellie y Tis se acercan a Billys para ver su bienestar. Y mientras tanto, Tis dice que las personas esas no deberían ser perdonadas. De inmediato el comerciante empieza a decir que él había estado a su lado desde que era señor de la ciudad. Había trabajado con diligencia y esmero todo el tiempo, aunque esta vez cometió un error, pero no ha causado daño a los demás, y le ruega que le perdone. Nuestro prota, sin embargo, le dice que sí, esa tienda fue suya, y fue una de las primeras que abrieron cuando se promovía el negocio. El comerciante entonces parece estar feliz, ya que nuestro prota lo recordaba, y entonces le pedía por favor que lo perdonen y él devolverá todo el dinero. De repente los demás, desde atrás, que estaban viendo lo sucedido, se preocupaban al ver que nuestro prota lo apreciaba, y que entonces, ¿para qué servía la ley si no impartía a todos por igual? Ese dueño de la tienda era malvado,
y los había engañado y no podían permitir que nuestro prota los perdone. Nuestro prota mientras tanto estaba escuchando todas esas cosas. El comerciante, aprovechándose de sentir favoritismo por parte de nuestro prota, pide a los demás que dejen de chismear, y ya que nuestro prota había hablado, los amenaza con que si siguen hablando, irían en contra del prota. Billy también se pone triste pensando que ahora mismo pensaba que nuestro prota era como un dios, pero ¿cómo podría ignorar eso? Él incluso le susurra que nuestro prota puede tener otras intenciones, porque el negocio en cuestión es más que todo eso. Tis también susurra que ella está dispuesta a golpear a todo lo que se le cruce, y mientras el comerciante piensa que el asunto ya está arreglado, le ofrece algo de comer o ver la tienda. Sin embargo, el prota dice que el asunto no estaba arreglado. De inmediato da la orden de arrestar a todos los de ahí y ponerlos en confinamiento solitario durante un mes. El comerciante se sorprende. Tis y los guardias de inmediato se ponen a arrestar a los comerciantes. El líder de ellos le dice si acaso no había escuchado antes lo que habían dicho. Él era uno de los primeros en poner sus puestos. Pero nuestro prota le dice que si se refería a que son las primeras tiendas en abrir para promover el comercio, y si lo son, eso no significa que puedan hacer lo que quiera en esas tierras. Ahora, le decía a nuestro prota que todos son iguales ante la ley, nadie puede violarlas, y la ley, por lo tanto, deberían ser castigados. De inmediato, el comerciante continúa pidiendo perdón, pero nuestro prota, sin embargo, ya se dirige al público, diciendo que la División de Seguridad detendrá a todos los comerciantes sospechosos, ya sean comerciantes o no, y se los castigará severamente. Todos los gerentes de las tiendas serán encerrados durante un mes. Y en cuanto a los empleados de las tiendas, serán enviados a la obra de construcción de carreteras. Luego, ahora la otra parte del público le dice que a las víctimas que han sido afectadas podrán reclamar su dinero, y la División de Seguridad también proporcionará una compensación adicional en función a la situación. Todos empiezan a elogiar la sabiduría de nuestro prota. Por otro lado, vemos cómo Tis le dice al comerciante que no lo dejará ir, y a nuestro prota que bajará primero y dispondrá de personal para ir a las otras tiendas. Nuestro prota le sonríe diciéndole que no descuide ni un solo criminal, y así finalmente parece como está solucionándose el asunto. Mientras tanto, Ellie le dice a Billy en voz baja que esas tiendas han estado trabajando con nuestro prota desde el principio y ahora están haciendo el mal. El prota debería estar de mal humor. No sabe si nuestro prota todavía querría almorzar con ellas ahora. Billy dice que puede entender los sentimientos del prota y le pregunta por qué no le dejan comer con ellos y seguir comiendo todos juntos. Entonces se acercan cada uno por un lado a decirles que tienen hambre para ir a comer juntos, pero el prota dice que hay que seguir. Ellos vayan a comer. Él debería ir a la oficina del periódico para encargarse de la comida. El prota, al parecer de mal humor, dice que si ese incidente sigue ocurriendo, algunas personas que trabajan con él en los viejos tiempos pensarán que habían trabajado mucho y podrían relajarse en sus exigencias, corrompiéndose y degenerándose, poniéndose del lado opuesto del pueblo. Esa vez se debe rectificar estrictamente el asunto, a ver quién se atreve a hacerlo en el futuro. Él y Billy piensan como pensaban que nuestro prota estaría un poco deprimido. Sin embargo, resulta que no, y es bastante asombroso. Ahora nos movemos a otro lado, en Chang'an, la ciudad. Es un nuevo día, y se escucha a través del periódico. ¡Extra, extra! Este es el periódico especial recién impreso del día de hoy. Dueños de negocios sospechosos. Es la distorsión de la naturaleza humana o la pérdida de la moral. Sigan a estos periodistas para descubrir las últimas noticias, seguidas de las últimas medidas reglamentarias aprobadas por su majestad. La gente al leer en los periódicos se queja. Uno maldice ya que había estado en esa tienda. Otro también ve cómo lo habían engañado, pero puede obtener la compensación. Y así, algunos más quieren ir para pedir un reembolso. Por otro lado, algunos están limpiando a punto de abrir sus tiendas. Sin embargo, los limpiadores, al estar tan en alto, sienten el peligro. Pues sería un desastre si se caen. Pero quien está dando la orden dice que mientras lo hagan bien, incluso les pagaría más. Y mientras todos están trabajando, vemos a los dos príncipes del reino de hombres bestia pasar por ahí y saludan al tendero o al dueño del negocio. Al verlos, les sonríe bastante, cambiando completamente su expresión molesta de hace un rato. Les dice que la tienda estaba preparándose para abrir y podían entrar ahora mismo. De inmediato le dirige a un estudiante o un sirviente, ayudante, para que entretenga a los dos príncipes, diciendo que iría a buscar al que le había mandado a buscar una escalera. Al ver el cambio tan drástico del dueño de la tienda, los dos príncipes preguntan si tenía algo mal en la cabeza o por qué era una persona tan fácil de tratar ese día. El ayudante dice que recientemente nuestro prota había creado un premio para el comerciante mejor civilizado, y no solo era una recompensa generosa, sino también publicidad gratuita para su tienda para el que gane el premio. Ahora todos los comerciantes de la ciudad de Chang'an luchan por ese premio, y él no era una excepción.
por lo que su actitud debería ser muy buena. Entonces, ahí caen en cuenta los dos príncipes, preguntándose por qué era que las demás tiendas habían mejorado su servicio, y que realmente era una buena estrategia por parte de nuestro prota. Cambiando de escena, nos encontramos con Ellie, dándole un reporte a nuestro prota. Le dice que las buenas noticias eran que el orden general del mercado había mejorado mucho, y mientras ellos están conversando, aparece Billys llevando bocadillos y café, llamando mucho la atención de Ellie, que empieza a mover la cola al ver las delicias. Billys dice que era un nuevo postre creado por Nicole, y como que tenía que entregar algo a Joe Fay, le pidió que trajera eso para ellos. Ellie, con toda la mala y cochina mente que tiene, empieza a entender que tal vez lo que quería era acercarse al prota, y como aceptando eso, entendiendo, dice que comerá los postres más tarde, está cansada, y saldría a caminar un rato, dejando así a nuestro prota y a Billys juntos. Nuestro prota, mientras tanto, se preguntaba por qué Ellie tenía una mirada tan extraña, y Ellie, antes de retirarse, le dice a Billys algo, le susurra que puede hacer lo que quiera, pues iría a caminar un rato, a lo que Billy simplemente se exalta diciendo que no planeaba hacer nada de eso. Una vez que Ellie se retira, Billy le dice al prote que pruebe su postre, y Nicole había pedido su opinión. Ta deja de hacer lo que estaba haciendo, y cuando se acerca el postre piensa cómo huele a algo familiar, y una vez que lo prueba, Billy pregunta cómo estaba. El prota pregunta si eso era avellana, y Billy contesta, bastante alegre, que Nicole le había dicho que le gustaría mucho. A continuación recuerda cómo Nicole le había pedido a los cazadores y agricultores de los alrededores que le ayudaran a encontrar frutas, ese tipo de frutas en especial. Luego vemos como varios le habían traído baldes llenos de eso. Nicole, mientras tanto, estaba observándolo, comparándolo con la foto para probar si era similar a lo que quizás le había presentado nuestro prota. Y finalmente, cuando encontró algo específico y familiar, había preparado un poco para mostrarle a las demás chicas antes. Y finalmente, le había llevado uno a nuestro prota para que lo probara y dijera qué tal estaba. Las semillas parecían similares y pensó cómo Nicole podría plantarlas. Nuestro prota, al ver las semillas, dice que se parecen mucho, pero la textura exterior era relativamente pequeña. A continuación muerde una, piensa que el sabor y el olor son muy buenos. Luego se pone a decir cómo su etapa de maduración sería en otoño, que está por llegar, a lo que Billy dice que había oído de un árbol ubicado por la tierra de la granja, preguntándole al prota a ver si podían ir ahí, a ver qué tal estaba creciendo. Y así poco a poco se hacía más tarde en la ciudad de Hanhan. Cambiamos de escena y nos encontramos a las afueras de la ciudad de Shanhan. Ahí se encontraban los plantíos. Los hombres estaban trabajando, pues en un par de días iniciaría la cosecha y estaban esperando una buena cosecha ese año. Por otro lado, nuestro prota y Billys habían llegado en coche a esa zona. Billys decía lo hermoso que era el paisaje y nuestro prota le decía lo duro que se había trabajado para llegar hasta donde estaban. A continuación se dirige a los granjeros preguntando por la cosecha, comparándola con los años anteriores. Le decían ellos cómo la cosecha estaba muy buena ese año y el rendimiento definitivamente sería muy alto. Luego le comenta también que la cosecha de maíz sería muy buena y que tendrían mucho para almacenar y luego de secados podrían incluso servir hasta el invierno. El prota se alegra por las buenas noticias y así nuestro prota se despide del granjero, agradeciéndole por la información. Pero cuando nuestro prota y Billy se están retirándose, el granjero le pide que espere un rato al prota. Le pregunta que había escuchado a los agricultores hablar de algo inusual al pie de la montaña, y que él, al no saber qué es, piensa que quizás nuestro prota debería ir allí. Nuestro prota agradece la información, preguntándose qué es lo que podría haber, pero por dentro piensa que tiene que echar un vistazo. Tantas personas allí todos los días, y si no son cuidadosos, podrían haber grandes problemas. Así, continúan avanzando hasta llegar a los árboles. Billy le dice al prota cómo, cayendo de los árboles, se encontraban esas frutas que le había enseñado, pero nuestro prota, mientras tanto, le pregunta qué podría estar pasando en un lugar tan pacífico como ese, y al Billy notar la preocupación del prota, pregunta si era por lo que había dicho el granjero viejo. El prota le dice que sí, y la responsabilidad de garantizar la seguridad de la producción de los agricultores era suya. Billy dice que también su gente había dicho que cuando los campos estaban en etapa de maduración, parecían monstruos grandes, de cara negra, que bajaban en grupos para atacar los campos y la gente. Quizás de eso estaba hablando el granjero. Nuestro prota pregunta por cola negra, con colmillos, quizás grasa abundante. Eso le sonaba como un jabalí. Los jabalíes adultos tienen una increíble capacidad de lucha y son animales de rebaño. Y de repente, frente a él, en un cúmulo, se escuchan crujidos y crujidos. Nuestro prota presta atención a ello. Dice que, por la forma, debería ser un jabalí de unas 200 libras. Unos 90 kilos para nosotros. Inmediatamente le ordena a Billy que regrese, pues él se iría a averiguar qué estaba pasando. Billy, sin embargo, se preocupa por el prota, pero el prota ya agarró una especie de palo y se dirige allí. Luego le dice que no hay que preocuparse,
Él es el emperador, y no es un emperador débil que solo se divierte. Y así, nuestro prota poco a poco se acerca al cúmulo de hojas, preguntándose si su estado físico se había mejorado mucho, pero probablemente no sería suficiente para hacer frente a un grupo de jabalíes, así que tenía que asegurarse de derribarlo en un solo golpe. Lentamente se acerca y se dispone a golpear con toda su fuerza, pero de repente aparece alguien preguntando si era su tío Ángel que estaba por aparecer. Nuestro prota inmediatamente se detiene a tan solo centímetros de la pequeña niña. Prota identifica a la chica que había aparecido como Shirley, la chica caballo. Billy, asustada, se pregunta, pero realmente había visto que estaba Shirley ahí, preocupada si nuestro prota le había hecho daño o no. Nuestro prota se disculpa pensando que no esperaba que fuera ella. Shirley le dijo que está bien, ya que afortunadamente el prota se detuvo a tiempo. Sin embargo, para evitar algún tipo de problemas, le piden que mejor vaya al hospital. Y luego de que Shirley pregunte por qué habían estado intentando atacarla, le explican lo que había sucedido y le dicen que Willis y él habían ido a inspeccionar las tierras de cultivo por las sospechas del granjero y cuando vio algo en los arbustos pensó que era un jabalí. Shirley entonces les dice que no tienen que culparse por eso y luego comenta cómo ellos también habían estado buscando algo, que los granjeros habían dicho que habían visto animales salvajes y que incluso en otoño el número de animales sería mayor. A continuación muestra unas huellas y tal vez sea por los montones de semilla que hay ahí y si uno viene en la noche podría encontrarse con ellos. Billy se sorprende de tan grandes huellas que estaban y deberían ser de una bestia muy grande. Nuestro prota, sin embargo, pedirá a la división de seguridad que se ocupe de ello lo antes posible, hasta que se resuelve el asunto. Hay que decirle a la gente del Ministerio de Agricultura que se mantenga alejada de la región por la noche. Y es entonces, para hacer que el trabajo de Shirley termine primero, nuestro prota se dispone a ayudarla, junto con Billis, y una vez que han preparado todas las cosas para el invernadero, se descienden un poco. Billy, sin embargo, le pregunta al prota cómo sabía que todo era para el invernadero, y a continuación explica cómo, después del huracán, habían tenido que modificar muchas cosas, incluidos los invernaderos existentes. Nuestro prota comenta cómo, aprovechando el incremento de la producción, planea establecer una ruta con Shahara, pues ellos tendrán mucha demanda de comida. Billy pregunta si pueden ir en avión hasta Shahara en el futuro. Y la chica caballo se emociona que nunca había ido allá. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos ahora en Shahara, el territorio de Elsa. Allí, los soldados de nuestro prota están bebiendo alegremente, sentados en mesas alrededor de una fogata, diciendo cómo nuestro prota era generoso y el vino utilizado para la celebración era de la dinastía Han, celebrando que habían vuelto a ganar una batalla y que nuestro prota le había dado muchas recompensas a ellos, pensando también en aprovechar las recompensas y en el futuro. Mientras tanto, allí se encuentra Elsa, frente a todos ellos, también comiendo, pensando cómo la gente era realmente fácil de satisfacer. De repente su ayudante llega, preguntándole si no estaba contento de haber ganado varias tribus seguidas esta vez. Le dice que cuando el banquete comenzó, ella estaba bien, pero de repente, ¿por qué era así? Quizás la tribu Kwaki iba a pelear. A Reina Elsa le decía que no, y entonces su sirviente continúa intentando animarla, quizás mencionándole nuestro prota, quizás mencionarle cómo podría ir a escoltar los minerales para pagarle al prota. Sin embargo, ella dice que la situación militar era una cosa de suma importancia y no podría alejarse del Sahara. A continuación menciona que había recibido una carta de Belia y estaba a punto de unir la Tierra del Caos. Pensaba que lo estaba haciendo bien, pero ahora se estaba dando cuenta de que era demasiado lenta. Innumerables ancestros se adelantaron y sacrificaron por Brutus, y ahora ella estaba cargando con todo ello. Se preguntaba si realmente podría unificar Sahara y producir la gloria del reino orco en Brutus. Su ayudante aún intenta darle ánimos, comentándole cómo ahora están mucho mejor que en los viejos tiempos, que Bella solo es un poco más rápida que ella, pero no tiene que autodespreciarse por eso. Todos creen en su victoria. Y mientras ellas continúan conversando, de repente, un soldado se acerca. Le dice que nuestro prota le había pedido discutir un asunto con ella en su nombre. Lo invitan a sentarse y a hablar. Es así como el hombre dice que en realidad se trataba del campo de aeronaves. Nuestro prota le había encomendado comentarle a ella, unificar sin problemas el Sahara y luego ayudarle a construir un campo de aeronaves para hacer más conveniente la comunicación entre la dinastía Han y Sahara. Por supuesto, el estudio, los costos de construcción y el personal de construcción del campo de aeronaves, todo correría a cargo de la dinastía Han, y una vez terminado, solo necesitaban el derecho de operar el campo de aeronaves durante 5 años, y el campo de aeronaves sería operado de acuerdo con las leyes de Sahara, y después de 5 años, sería completamente de ellos. De inmediato ella dice que sí, y si tienen alguna necesidad, solo tendrían que ir con ella. El soldado agradece por la confianza, y entonces llevaría luego un contrato para firmarlo, y mientras el soldado se va, la asistente lo mira con un poco de incredulidad. Luego le comenta a la reina que al principio pensaba que le gustaba a nuestro prota, pero se había equivocado, pues construir un centro para aeronaves
Eso solo significaba que ya que solo necesitaba 5 años de derechos, eso no era nada más que un regalo. Y eso significaba amor verdadero entre el prota y ella. Pero la reina trata de callarla de un momento a otro, poniéndose seria. De inmediato, piensa en aumentar en un 30% los minerales que estaba prometiéndole a nuestro prota, diciendo que la cortesía era una parte fundamental de las relaciones diplomáticas y la dinastía Han había ayudado mucho, así que un poco de buena voluntad era lo menos que podían hacer. Y además, como se acercaba el invierno, les daría un poco de lana extra, eligiendo la mejor calidad. Sirvienta, sin embargo, solo piensa cómo quizás él se estaba más prendada de lo que ella había imaginado. Y con esta imagen nos despedimos, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 352. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chau.